Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector hoteles y restaurantes, con la temática titulada Sesión 2, Microorganismos y sus toxinas, implicaciones en la salud de los trabajadores. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Paola. Muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos nuevamente en nuestra segunda sesión. Hoy tendremos un tema muy interesante que espero que contribuya a nuestros conocimientos cada día más. Entonces, vamos a dar inicio. Ay, Dios mío. Y vamos a estar en la evaluación inicial para que luego continuemos con nuestro tema. Perfecto, doctora, así es. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La salud se define como A. La ausencia de enfermedad física. B. Tener un sistema inmunológico adecuado. C. Bienestar físico, mental y social. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. La ausencia de enfermedad física, 6%. B. Tener un sistema inmunológico adecuado, 10%. C. Bienestar físico, mental y social, 84%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La contaminación alimentaria es causada por A. Mala producción, transporte, entrega y almacenamiento. B. Sustancias químicas. C. Insectos y roedores. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Mala producción, transporte, entrega y almacenamiento, 4%. B. Sustancias químicas, 0%. C. Insectos y roedores, 0%. D. Todas las anteriores, 92%. E. Ninguna de las anteriores, 4%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Las intoxicaciones alimentarias son causadas por A. Consumir alimentos crudos. B. Consumir alimentos recalentados. C. Mala higiene en el lavado de las manos y los alimentos. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Consumir alimentos crudos, 0%. B. Consumir alimentos recalentados, 0%. C. Mala higiene en el lavado de las manos y los alimentos, 5%. D. Todas las anteriores, 93%. E. Ninguna de las anteriores, 2%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Mireya. Perdón. Bueno, continuando así, Paola, vamos a
a recordar que hacer que nuestros hoteles y restaurantes sean sanos, agradables y seguros es nuestra responsabilidad. Este lema lo vamos a tener durante toda la capacitación en esta comunidad para que seamos conscientes de que nosotros hacemos parte de esta seguridad para que nuestros hoteles y restaurantes y todas las instalaciones que producen alimentos sean agradables y seguras. Es nuestra responsabilidad. Entonces, para que nuestro restaurante, nuestro hotel, nuestra tienda donde producimos alimentos, todos los puestos que hay en la calle, todo sea seguro para evitar la contaminación. Nuestro objetivo principal hoy es identificar los principales virus, bacterias, hongos y en general microorganismos y sustancias que contaminan los alimentos y causan alteraciones de salud en las personas. Sabemos que hay demasiados virus, demasiadas bacterias, muchísimos microorganismos que no los vemos, no los percibimos y a veces ni siquiera nos damos cuenta que el alimento está contaminado y esto está causando muchas alteraciones en la salud de las personas, no solamente en los trabajadores, sino en nuestro consumidor final y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Nuestros objetivos específicos vamos a definir primero que todo qué es salud y qué es enfermedad, porque es muy importante que seamos conscientes de esta terminología y de estas definiciones. ¿Qué es salud y qué es enfermedad? Luego vamos a identificar las principales bacterias, los virus y los parásitos y por último vamos a conocer las recomendaciones para la prevención de las enfermedades por contaminación alimenticia. Esto es muy importante. La salud y el bienestar tiene que ser nuestro objetivo final. Entonces, por eso es que es muy importante que conozcamos estos temas. Vamos a definir la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, hay una definición que nos dice que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que considera como un completo estado de bienestar físico, mental y social. Y esto tiene bastante sentido, porque no sacamos nada con tener un estado físico saludable cuando estamos mentalmente afectados o cuando tenemos situaciones sociales, familiares, laborales que nos están afectando nuestra salud mental. Entonces, mientras que tengamos todas estas necesidades básicas satisfechas, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Por eso se llama bienestar. Vamos a estar bien en todos estos aspectos. Esto vale la pena que lo tengamos muy presente. Es una definición que dio la Organización Mundial de la Salud y esto lo debemos tener muy presente. En contra de la enfermedad, porque la Organización Mundial de la Salud también nos dice que la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas generalmente conocidas, manifestado por signos y síntomas característicos y cuya evolución es casi siempre previsible. ¿Esto qué quiere decir? Que la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud es nuestra responsabilidad. Es muy importante que prevengamos la enfermedad. ¿Y cómo hacemos esto? Teniendo un completo bienestar, haciendo lo que debemos hacer, haciendo caso de todas las recomendaciones, teniendo un estilo de vida saludable. Y para que tengamos un estilo de vida saludable, debemos hacer caso a lo que es la salud, el bienestar físico, mental y social, para que no se afecte nuestro organismo, no se afecte nuestra mente, no se afecte nuestro entorno social y nosotros tengamos una enfermedad. Entonces, si tenemos enfermedad, no vamos a cumplir con el bienestar. Entonces, es muy importante que esto también lo tengamos muy presente. Bueno, el aporte de alimentos sanos o de óptima calidad es indispensable para prevenir esta enfermedad de la que estamos hablando, originada por el consumo de alimentos contaminados. ¿Cómo se puede producir la contaminación? Durante la adquisición de los alimentos, durante el transporte, durante el almacenamiento, durante la preparación. Hay muchísimas variables que influyen en la contaminación de los alimentos. Entonces es muy importante que esto también lo tengamos presente, sobre todo para todos los establecimientos que producen alimentos, que transportan alimentos, que almacenan alimentos y que los preparan. En la adquisición también tenemos que tener muy presente la contaminación, porque esto es una de las variables que afecta
la calidad de los alimentos. La manipulación de los alimentos también es una acción que se realiza diariamente sin importar el oficio que se desempeñe. Entonces, todos los días manipulamos alimentos, en la casa, en el restaurante, en el hotel, en el colegio, en todas partes manipulamos alimentos, en nuestra propia oficina. ¿Por qué? Porque llevamos nuestra lonchera, la guardamos en una nevera, a veces no la guardamos y la calentamos o no la calentamos. Esto depende. Entonces, en todas partes manipulamos alimentos y es por esto que es tan importante tener cuidado con la contaminación. Hay muchas personas que con su dedicación y cuidado contribuyen a evitar la contaminación y cuidan la calidad higiénica de los alimentos. Y esto es nuestro objetivo final, que todos lleguemos al final a cuidar la calidad del alimento que consumimos. Recordemos que hay un dicho que dice que somos lo que comemos. Y si comemos alimentos sanos, pues vamos a estar sanos. Además que comer siempre tiene que ser un placer. Comer tiene que ser algo muy agradable para todos, porque si uno come placenteramente, si uno come lo que le gusta, si uno come lo que le conviene, pues entonces vamos a tener un bienestar en la salud muy importante. También tenemos que definir qué es una intoxicación. La intoxicación se denomina a la reacción que sufre el organismo cuando consumimos alimentos contaminados con productos químicos o con toxinas producidas por algunos gérmenes o con toxinas que pueden estar presentes en el alimento desde su captura, recolección o desde la producción primaria o la cría hasta la preparación y entrega final. ¿Cómo identificamos una intoxicación? Entonces vamos a tener malestar estomacal, vómitos, diarrea y a veces heces con sangre, dolor de estómago y calambres abdominales, cólicos, fiebre, dolor de cabeza. En la mayoría de los casos se producen estos síntomas. A veces no hay fiebre, a veces no se produce toda la sintomatología, pero sí es muy importante que tengamos presente que cada persona reacciona diferente a cualquier agresión física, fisiológica que se encuentre en su organismo. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. El concepto de contaminación también lo debemos tener muy claro y es que es toda materia o sustancia que se incorpora al alimento y puede causar enfermedad denominada muchas veces intoxicación. Por eso es que es importantísimo que sepamos qué es la intoxicación y qué es la contaminación. Tenemos tres categorías desde su origen y esto pues ya todos lo sabemos, que son las contaminación biológica por bacterias, parásitos y virus y por hongos y por todo tipo de sustancias que pueden dañar la calidad del alimento por el medio ambiente a través de las manos, utensilios, superficies contaminadas o plagas de insectos o roedores. Es muy importante que esto lo tengamos muy presente y por eso es que es tan importante la higiene. La higiene juega un papel definitivo y determinante en la calidad y en la producción de los alimentos. Entonces, estos son unas de las causas. Químicas generalmente ocurre en el mismo lugar de la producción primaria del alimento, por residuos que quedan de sustancias utilizadas, por ejemplo, para controlar las plagas en los cultivos o sustancias como drogas veterinarias en los animales enfermos, que luego los sacrifican o por contacto con líquidos como detergentes o metales pesados como plomo o arsénico, que están contenidos en muchísimos productos químicos y que a veces no hacemos un uso adecuado o no los almacenamos bien o los trasvasamos y confundimos los empaques, confundimos los sitios donde tiene que estar almacenado el producto químico, los marcamos mal y podemos tener una confusión adecuada, un recipiente mal marcado puede causar una tragedia. Entonces esto es importante que lo tengamos muy presente. Y la contaminación física, que es todo elemento que esté presente en los alimentos, como son los huesos, las uñas, los vidrios, los pelos, las etiquetas, los ganchos, todos estos utensilios
que pueden alterar la calidad del alimento, sobre todo en el momento de la producción. Entonces es muy importante que esto también lo tengamos presente. Ahora, las principales fuentes de contaminación de los alimentos son el medio ambiente. ¿Por qué? En el medio ambiente podemos encontrar muchísimas plagas y son seres vivos. Son seres vivos que nos acompañan. Ahí están y ahí ellos están pendientes de cómo pueden incorporarse a la vida y a nuestros alimentos. Entonces, estas son plagas que nos pueden afectar muchísimo. Los utensilios y los locales por mala higiene. Cuando no tenemos una buena higiene, cuando no tenemos un buen procesamiento en la limpieza y en el cuidado de todos los elementos y de todos los mesones, planchones, estufas, utensilios, tenemos problemas, hay mala higiene y podemos tener muchos residuos que contaminan los alimentos. Por la mala disposición de las basuras también es muy importante que esto lo tengamos muy presente porque también puede ser una fuente de contaminación. Y una cosa que es muy importante es que el propio manipulador de alimentos puede ser la fuente de contaminación por falta de higiene o porque no toma las medidas preventivas en caso de que tenga alguna enfermedad viral, que pueda estar contaminando los alimentos, que pueda estar estornudando, que pueda estar tosiendo, que tenga fluidos y que no tenga un uso adecuado de su protección personal. Entonces es muy importante que tenga las uñas cortas y que no las tenga largas y pintadas. ¿Por qué? Porque esto en las uñas, en el lecho ungueal, se guardan muchísimos microorganismos que pueden llegar a contaminar los alimentos cuando los manipulamos. Y otros alimentos también pueden ser una fuente de contaminación. ¿Por qué? Porque vamos a tener de pronto una contaminación cruzada. ¿Y esto qué quiere decir? Que es el paso de contaminantes de unos alimentos a otros. Y se puede dar mezclando alimentos crudos y cocinados o utilizando los mismos utensilios para distintos alimentos. Utilizamos el mismo cuchillo para partir la carne y luego para partir la papa que vamos a fritar. Utilizamos la misma cuchara para servir la sopa y luego para servir el arroz. Y si tenemos la contaminación en alguna de esas preparaciones o en alguno de esos alimentos, entonces vamos a hacer una contaminación cruzada y ahí se nos puede complicar la vida. Vamos a ver si hay alguna pregunta, por favor, Paola. Señora, tenemos aquí una pregunta. La realiza Ricardo Riveros. Hay países que consumen insectos. ¿Cómo logran para que la gente no se contamine al ingerirlos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, esto es una pregunta muy interesante y realmente los insectos son una alternativa de proteína que se está tomando en el mundo, sobre todo en el mundo oriental. En los países asiáticos se consumen muchísimos insectos. Primero que todo, tenemos que ver cuáles son los hábitos alimentarios de la población. Nosotros tenemos unos hábitos alimentarios diferentes a los países asiáticos. Sin embargo, esto es una alternativa en la producción de proteína para el mundo. Esto de pronto se puede convertir en una tendencia mundial y realmente, si ustedes se dan cuenta, en los países orientales, estos insectos los echan vivos dentro del aceite hirviendo. Entonces, pues allí simplemente se vuelven un chicharrón y así se los consumen. Hay bacterias y hay virus que son termoresistentes y de pronto puede llegar a causar una contaminación alimentaria y puede producir alteraciones a nivel de la salud. Pero todos estos procesos de preparación de los insectos es un proceso de calor y frío. Entonces es muy importante. Ellos tienen ya sus cultivos propios de sus insectos y realmente es un hábito alimentario para ellos, donde a veces la carne de res, por ejemplo, es prohibida consumirla porque las vacas, por ejemplo, en la India son sagradas y entonces no las sacrifican y no son parte de la alimentación. Esto es un tema muy interesante que de pronto en alguna otra charla podemos complementar, porque sí es una fuente alternativa de verdad para el mundo
en la producción de proteína de origen animal. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros no tenemos ese hábito alimentario. Los únicos insectos que consumimos en Colombia en este momento, que se sepa, son las hormigas santanderianas. Y esto tienen un proceso en la producción. Entonces, ustedes saben que por esta época, generalmente las hormigas santanderianas salen de su hormiguero y la forma en que las capturan es muy importante. ¿Por qué? Porque ellas, si se dan cuenta que las van a coger y que las van a sacrificar, producen un veneno. Entonces, además, las hormigas son las productoras del ácido fórmico y ustedes saben que también puede llegar a ser tóxico. Entonces, a ellas, por ejemplo, es un proceso bien interesante que vale la pena que lo miren, y es que en la puerta del hormiguero colocan un espejo y en la medida en que ellas ven esta luz van saliendo y allí las capturan para que no tengan la posibilidad de producir toxinas precisamente. Y luego está el proceso de cocción, de fritura, de todo este proceso que hacen en Santander y que luego nos las venden, nos las aportan a la alimentación y son muy agradables como un pasaboca. Entonces, vale la pena que esto lo estudiemos posteriormente. Bueno, continuemos. Las principales causantes de intoxicación por toxinas. Entonces, vemos que todos los alimentos se pueden contaminar, todos, absolutamente todos, las frutas, las verduras, las carnes, todos los alimentos pueden estar contaminados y tenemos que empezar a identificar este tipo de intoxicación. Hay bacterias que son supremamente graves y que son las más frecuentes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la enfermedad se llama la salmonelosis, que es una de las más frecuentes cuando hay una contaminación y hay una intoxicación por toxinas. La salmonela es una bacteria que se encuentra con más frecuencia en los huevos, las carnes, los pollos, los lácteos, pero también se puede presentar en vegetales crudos y en frutas cortadas o peladas. Lo importante de estas infecciones es que pueden ser prevenidas adoptando medidas higiénicas adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen. Por eso es que les digo, muy importante la higiene. Asegurando una cocción completa también es muy importante. Hay bacterias y hay virus y hay gérmenes en general, microorganismos, que pueden ser termoresistentes y que así le pongamos la temperatura que le pongamos, nunca se va a morir y siempre va a permanecer en el alimento. Como también hay otros que sí son termolábiles y entonces, ¿qué pasa? Se mueren con la cocción. Entonces, esto es bien importante que lo aprendamos a identificar. Generalmente la salmonela es muy peligrosa y aparece con mucha frecuencia, sobre todo en el pollo. Ustedes han visto y han escuchado noticias donde mucha gente se ha intoxicado por haberse comido un arroz con pollo trasnochado o mal recalentado o mal procesado. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente. La salmonela es una bacteria bastante delicada para el organismo. También tenemos otra toxina producida por el estafilococo dorado. Ustedes lo ven aquí y se ven lindísimos. Además, cuando ustedes ven una herida, por ejemplo, con un estafilococo, se ve la piel completamente dorada. Y esta es una bacteria supremamente complicada. El estafilococo dorado o estafilococo aureus puede estar presente en heridas de las manos. Entonces, por eso es que es tan importante que los productores de los alimentos, los manipuladores de los alimentos, tengan mucho cuidado cuando tienen una herida. En primer lugar, que hayan acudido al médico, que hayan acudido a unas urgencias, que haya un tratamiento de antibióticos si se requiere inmediatamente o que haya un tratamiento, un manejo adecuado de esas heridas. Pero también puede estar presente, por ejemplo, en una conjuntivitis o en los oídos, una infección en los oídos, así como en la nariz o en la garganta de las personas. Entonces, por eso es que es tan importante la utilización del tapabocas en caso de que se tenga un tipo de bacteria como el estafilococo dorado. Esta bacteria produce una toxina que es la causante de la enfermedad y tiene la particularidad, como les estaba yo diciendo, de ser resistente al calor, lo cual ni siquiera la cocción
o el recalentamiento hace que se muera. Por eso es que es tan importante que tengamos prevención y que no vayamos a contaminar los alimentos cuando estamos padeciendo, por ejemplo, de una faringitis, de una laringitis, de un problema causado por el estafilococo dorado en nuestras vías respiratorias o en los ojos o en los oídos. Es bien importante que esto lo tengamos muy presente. Se debe acudir al médico y su tratamiento debe hacerse con un antibiótico específico. No empezar a probar antibióticos y antibióticos, porque a veces somos tan automedicables que el compañero nos dice, no, eso tómese una pastilla de tal cosa o mándese a aplicar la inyección de tal cosa y no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nos podemos volver resistentes a los antibióticos y después, cuando necesitemos realmente un tratamiento con antibióticos, no nos va a funcionar. Por eso es que es tan importante identificar qué tipo de infección tiene la persona y esto cómo se hace con un antibiograma. Y esto es un estudio que se hace a nivel de laboratorio clínico y lo debe ordenar un médico y su tratamiento debe ser adecuado de acuerdo con la patología o con la bacteria con la que esté contaminado la persona. ¿Por qué? Este estafilococo también puede llegar a producir problemas cardíacos, neumonía y hasta una infección en los huesos. Puede haber una osteomielitis y pues muchas personas han perdido sus miembros, por ejemplo, porque no han cuidado o han hecho un mal tratamiento de este tipo de infección. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente y no nos formulemos nosotros mismos. Esto es muy delicado porque así como a mí me puede funcionar un remedio, a la otra persona le puede hacer muchísimo daño. Por eso no debemos formular cosas que no sepamos. Bueno, hay otro tipo de enfermedades que se producen como la gastroenteritis por un Clostridium perfringens. Este Clostridium también es supremamente complicado y la intoxicación alimentaria por esta bacteria es una gastroenteritis aguda causada por la ingestión de alimentos contaminados. Y los síntomas incluyen la diarrea que les estaba comentando cuando estábamos mirando lo de la intoxicación, diarrea acuosa y cólicos abdominales. Es impresionante, pero más o menos entre las 12 y las 36 horas de haber consumido este tipo de alimento contaminado con esta bacteria, la persona puede empezar a presentar diarrea, cólicos, a veces fiebre, a veces no fiebre. Por eso es que vemos, por ejemplo, los extranjeros cuando vienen a Colombia, se dice que se produce la diarrea del viajero, pero a veces es porque van a cualquier sitio y consumen un alimento contaminado. Esto es bien importante que lo tengamos presente porque la diarrea puede llegar a ser muy grave si no se controla inmediatamente y si no se hidrata la persona, podemos llegar a una deshidratación. Entonces podemos hacer un problema hipovolémico, que quiere decir que nos estamos deshidratando y una deshidratación, sobre todo en los adultos, es supremamente grave y el equilibrio hidroelectrolítico en nuestro cuerpo entonces se pierde. Es importantísimo que esto lo controlemos. Generalmente la carne de vacuno o de ave, el jugo de carne, los juguitos que hacemos con los calditos y los alimentos deshidratados o precocinados, contaminados, son los responsables de esta intoxicación alimentaria por este Clostridium y algunas cepas son termoresistentes, o sea, ¿qué quiere decir? Que así cocinemos y cocinemos y los calentemos y los pongamos a hervir todo el tiempo, no se va a morir. Entonces, aunque se cocine bien la carne, no se va a morir. En cambio, otras sí se destruyen con la cocción. Por ejemplo, la leche. Ustedes saben que la leche hay que pasteurizarla a unas temperaturas muy altas. El sistema de pasteurización es algo bien interesante, que es llevar a las temperaturas muy altas y luego a las temperaturas heladas. ¿Para qué? Para que las que son termoresistentes y lábiles al calor se vayan y las que son lábiles al frío también se vayan. Porque hay unas que son lábiles al calor, otras al frío, y por eso a veces nosotros decimos, guardemos en la nevera que eso no pasa nada. Resulta que en la nevera se puede seguir produciendo contaminación en los alimentos y pueden proliferar todo este tipo de microorganismos. ¿Por qué? Porque la temperatura no les hace daño. Entonces, esto también lo debemos tener
supremamente presente en todo lo que tiene que ver con la producción del alimento y en la entrega final del alimento, que es nuestro producto terminado. Es muy importante que esto lo evitemos, porque nuestra función es prevenir la enfermedad y promover la salud. Y pues los alimentos son un medio de estar saludables, por eso no los podemos dejar contaminar. Hay una bacteria que es supremamente delicada y es el Clostridium botulinum. Es causado por el botulismo. Es una enfermedad que ustedes han escuchado, yo creo que muchísimas veces, y que es causado por toxinas producidas por una bacteria en alimentos como embutidos y enlatados o conservas. Esto se descubrió en el siglo XIX, más o menos hacia el año 1820, cuando en Alemania empezaron a verse una serie de casos y no se sabía de dónde estaba produciéndose esta contaminación, y esto se convirtió como en una epidemia y empezaron a investigar, y por eso se le dio este nombre de botulismo. ¿Por qué? Porque resulta que botulismo, y quería decir, viene de la salchicha, y ustedes saben que en Alemania se consume muchísima salchicha. Las salchichas alemanas son muy ricas, pero resulta que estaban contaminadas con el Clostridium botulinum, que muchas veces viene en el alimento ya incorporado. Ni siquiera es por contaminación, sino que hace parte del alimento. Por ejemplo, en las algas, en los camarones y en los productos de mar generalmente vienen, ¿por qué? Porque en el sedimento en el mar ya está estas esporas, porque se transmite como una espora al alimento, y allí empieza todo su proceso de incorporarse al alimento, y entonces vamos a tener una contaminación bastante complicada. Por eso es que es tan importante la calidad del alimento. Ahora que vamos a llegar a Semana Santa, donde se aumenta el consumo de este tipo de productos, de pescados, de mariscos, de productos de mar en general y de productos enlatados, es muy importante que sepamos dónde los compramos, cómo los compramos, qué características deben tener los alimentos frescos, porque a veces nos engañan y nos venden productos viejos que los lavan y los ponen congelados y después los descongelan, y entonces se ven como frescos y resulta que están muy contaminados. Entonces esto es bien importante que lo tengamos presente. Esta contaminación por el Clostridium botulismo es supremamente delicada, supremamente grave. Ahora, ustedes saben que hay Botox y ahora está de moda, pero el Botox también es otro tipo de Clostridium que se utiliza terapéuticamente y que se utiliza para las cirugías estéticas. Entonces, vale la pena que lo tengamos presente. No es tan bueno el Botox cuando está desde el punto de vista alimentario contaminando nuestros alimentos. ¿Tenemos alguna pregunta, Paolita? Sí, señora. Tenemos una, la realiza Lucibón Camacho. Dice, ¿qué tan importante es la dotación en el servicio de cafetería respecto a la contaminación? ¿Qué tan importante es que, perdóname? No te entendí. ¿Me escuchas, doctora? Sí, te escucho. ¿Me la repites, por favor? ¿Qué tan importante es la dotación en el servicio de la cafetería respecto a la contaminación? La dotación de elementos de protección o la dotación de utensilios, bueno, todo esto tiene que ver muchísimo con las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, hay sitios que son muy domésticos donde muchas veces utilizamos el mismo tapabocas durante 8 días, utilizamos los mismos guantes para la manipulación de alimentos. Yo lo he visto en muchos sitios donde el guante plástico que se pone en transparente para la manipulación de alimentos, se lo quitan, cogen las monedas, entregan las vueltas, vuelven y se ponen el mismo guante, y con ese mismo guante atienden todo el día. Es muy importante que la dotación de utensilios, la dotación de elementos de aseo y la dotación de elementos de protección personal esté adecuada a la producción de los alimentos que estamos entregando al consumidor final. Hay procesos, hay una serie de reglamentaciones, hay cartillas, manuales donde nos están diciendo qué tipo de
certificaciones, de preparación, de capacitación se debe tener para que los manipuladores de alimentos, esto lo vamos a ver un poquitico más adelante, tengan protección y tengan la higiene adecuada. Pero lo más importante que debemos tener, no solamente en la dotación, que es una responsabilidad de los empleadores o de los dueños de las empresas productoras de alimentos, de restaurantes, de hoteles, en colegios, en universidades, bueno, en todos los sitios donde se producen alimentos, es muy importante la responsabilidad de que se dote a los empleados de los elementos que se requieren para evitar la contaminación, tanto de utensilios como de las instalaciones, como del personal que va a manipular los alimentos, su calidad en la salud, cómo está, su estado de salud es importante. Todo esto es un proceso que se debe tener muy en cuenta. Bueno, entonces continuamos con el botulismo, que ya les comentaba que es muy delicada y aparece entre 12 a 36 horas después de haber tenido el consumo del alimento contaminado. Hoy estamos hablando un poco de estas enfermedades que se pueden producir tanto para el que produce los alimentos como para el que los consume. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que manipula y que produce los alimentos, que los prepara, pues tiene que probar, y si el alimento está contaminado, pues va a sufrir las mismas consecuencias que puede tener nuestro distribuidor final. Entonces es muy importante que esto también lo tengamos muy presente. Bueno, hay otras intoxicaciones que son por productos marinos. Ustedes han oído que los mariscos y en general los productos marinos pueden presentar una contaminación bastante importante. Generalmente los mejillones, las ostras, las vieiras o los caracoles han sido recolectados en aguas contaminadas por el fenómeno de marea roja, o sea, lo que yo les estaba contando, que hay residuos en los sedimentos marinos, en las algas, y se produce la marea roja, lo que ocasiona que la carne de estos productos tome contacto con una toxina presente en las algas marinas. Entonces, por eso es importantísimo saber en dónde se compra, en qué condiciones se encuentra, revisar siempre los empaques, ver la fecha de almacenamiento, la fecha de producción y la fecha de vencimiento, porque esto debe estar completamente indicado en las etiquetas y en las marcas que traen estos productos. Es muy importante que no compremos productos vencidos y es muy importante revisar las etiquetas de lo que compramos. Los alimentos marinos son causantes de muchísimas contaminaciones, de muchísimas intoxicaciones alimentarias, y además muchísimas personas son alérgicas a este tipo de alimentos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y siempre saber si vamos a entregar una cazuela de mariscos, si alguno de nuestros comensales es alérgico. O en los restaurantes, generalmente las personas alérgicas pues no van a pedir este tipo de producto, pero a veces puede ser una reacción inmediata, entonces hay que estar muy cuidadosos con esta situación y que el alimento siempre esté en condiciones adecuadas para preparar. Los síntomas que generalmente se presentan con esta contaminación, con esta intoxicación por productos marinos, pueden ser vómito, náuseas, mareo, pero hay muchas intoxicaciones de este tipo que pueden causar entumecimiento y a veces hasta parálisis, hormigueo, dolor de cabeza. Entonces hay sensación de frío, entonces la gente empieza a temblar, o de mucho calor, o sensaciones extrañas. Entonces esto altera muchísimo la salud y su recuperación a veces puede durar bastante. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con una intoxicación de este tipo, que generalmente cursa con el Clostridium botulina. Entonces es muy importante que se acuda inmediatamente al médico, a unas urgencias, porque se necesita contrarrestar esta toxina que puede afectar gravemente a las personas. Puede llegar a producir una parálisis y esto es gravísimo. Puede llegar a producir daños cerebrales, puede llegar a producir muchísimas alteraciones a nivel de nuestra salud, y generalmente si una persona tiene botulismo,
va a tener inflamación, va a tener como una desfiguración de su cara, va a tener problemas en la visión, va a tener problemas en la respiración, puede llegar a ser hasta una parálisis y las vías respiratorias se pueden afectar. Entonces son contaminaciones sumamente delicadas que hay que tenerlas presentes y hay que tratar de evitarlas a toda costa. También podemos tener intoxicaciones por sustancias químicas que generalmente ocurre en el mismo lugar de la producción primaria del alimento por residuos que quedan de sustancias utilizadas en el control de plagas, como lo veíamos inicialmente, en los cultivos. Entonces fumigan los productos agrícolas y resulta que después no los lavamos adecuadamente, no los preparamos adecuadamente y puede haber residuos y puede producirse una intoxicación por sustancias químicas. También con líquidos, con detergentes que utilizamos muchas veces para limpiar las superficies o por el agua contaminada. También el agua se puede contaminar y puede haber un problema y tenemos una contaminación por aguas negras, por ejemplo. Entonces vamos a tener una contaminación por coli, por ejemplo, y esto también puede ocasionar alteraciones como la gastroenteritis. No es una infección, por consiguiente no vamos a tener ni fiebre, ni va a haber a veces sintomatología, pero sí se puede presentar una gastroenteritis que si no la cuidamos, que si no hacemos una hidratación adecuada, que si no hacemos un reposo intestinal, entonces vamos a tener complicaciones. La complicación gravísima de la gastroenteritis puede ser la deshidratación, porque cuando tenemos diarrea perdemos muchísimo líquido. Por eso es que cuando hay un niño con diarrea, un adolescente, un adulto mayor, tenemos que tener muchísimo cuidado porque la diarrea hay que inmediatamente corregirla. ¿Y cómo se corrige? Haciendo un reposo intestinal y consumiendo muchísimo líquido, pero líquido adecuado. Y si ya la diarrea se complica, pues hay que acudir inmediatamente al médico para que se identifique si es un tipo de diarrea bacteriana o si es un tipo de diarrea causada por una intoxicación alimentaria que no es una infección en ese momento. Entonces es muy importante que esto aprendamos a identificarlo, porque a veces uno come algo que le cayó pesado, puede que no esté contaminado, puede que tenga una contaminación por coli, nos puede dar una diarrea, por ejemplo, cuando consumimos lechugas y verduras en general que no están bien lavadas y que no han sido bien procesadas. Entonces es muy importante porque hay bacterias, hay virus que, por ejemplo, si nosotros le ponemos limón o vinagre a las verduras para preparar nuestra ensalada, el medio ácido hace que se pierdan, entonces que se mueran. Por eso entonces se recomienda siempre lavar muy bien las verduras con estas soluciones que hemos enseñado de hipoclorito de sodio, donde las ponemos durante 15 minutos, las dejamos allí para que se laven y luego las lavamos con agua abundante, no jabón, agua abundante. Y cuando se prepara la ensalada, entonces nosotros agregamos limón o vinagre y entonces, claro, al echar el vinagre o al echar el limón, cambia el pH, entonces en el medio que las bacterias no proliferan, ese es el medio ácido, algunas, otras sí. Entonces, por eso es que es tan importante lavarlas y procesarlas y tener muchísimo cuidado cuando hacemos el aseo o cuando hacemos alguna fumigación, que no vaya a haber una contaminación de los alimentos en la zona de almacenamiento, por ejemplo, de los alimentos. Esto es bien importante que lo tengamos muy, muy presente. Aquí tenemos 4 pasos para la seguridad de los alimentos. Esto es un manual que me encontré bien bonito de una universidad de España, donde nos están enseñando 4 pasos para la seguridad de los alimentos. Entonces, limpiar. El lavado de las manos es permanente, tiene que ser permanente. Debemos controlar muchísimo esto. Separar los alimentos, pero acuérdense, no manipulemos los alimentos con el mismo cuchillo. O si lo vamos a hacer con el mismo cuchillo porque no tenemos disponible otro en ese momento, entonces lavemos el cuchillo una vez que hayamos cortado la carne y luego sí cortemos las verduras si lo hacemos con el mismo cuchillo. Cocinar a las temperaturas adecuadas, cocinar en el medio adecuado del alimento es muy importante porque, como les vengo diciendo, hay bacterias que son termolábiles, hay otras que son termoresistentes, entonces van a morir unas y otras van a seguir viviendo y se van a reír de nosotros y nos van a contaminar y vamos a tener una intoxicación alimentaria. Y enfriar.
Debemos saber enfriar los alimentos, pero también debemos saber guardarlos, almacenarlos. ¿A qué temperatura se deben almacenar los alimentos? Generalmente entre 4 y 5 grados máximo de temperatura, porque es muy importante. Y los que haya que congelar, hay que mantenerlos congelados, dependiendo de la característica del alimento. Y si lo vamos a guardar cocinado, entonces también debemos saber cómo lo guardamos, porque no podemos cocinar una torta, guardarla inmediatamente caliente, porque entonces vamos a tener problemas con ese alimento y se puede dañar. Entonces hay que dejar enfriar muy bien a temperatura ambiente, tapado, protegido, y luego sí, guardarlo en la nevera. Esto es bien interesante y es un proceso bien bonito. Entonces, lávese las manos y limpie las superficies de trabajo antes, durante y después de preparar los alimentos. Los microbios pueden sobrevivir en muchos lugares alrededor de la cocina, incluidos los utensilios, las tablas de cortar, los mesones y las manos. Fíjense ustedes que estas tablas a veces tienen grietas y en esas grietas se empieza a acumular unos negritos allí que después se nos vuelven hongos, se nos vuelven, de pronto hasta nos aparecen gusanitos porque empieza a proliferar unos microorganismos allí que nos pueden llegar a contaminar nuestros alimentos. Entonces es muy importante que los utensilios sean adecuados para cortar los alimentos, los mesones y las manos. Todo debe estar completamente higienizado, completamente limpio. Separe las carnes, las aves, el pescado, los mariscos y los huevos crudos de los alimentos listos para comer. Los huevos, los mariscos, el pescado, las aves, las carnes pueden estar contaminados. Entonces, por favor, hay que tener muchísimo cuidado. Use distintas tablas de cortar y mantenga las carnes crudas alejadas de los otros alimentos, tanto en el carrito de las compras como en el refrigerador. Por eso es que es tan importante que sepamos el almacenamiento y qué proceso debe utilizar cada alimento para su almacenamiento y para su producción. Cocine los alimentos a la temperatura adecuada para eliminar bacterias dañinas. Entonces, para eso se recomienda usar termómetros. Esto, pues, no lo hacemos generalmente en las casas. Hay personas, hay amas de casa o hay nuestras ayudantes de cocina en la casa nos pueden controlar este tipo de cosas. A veces tenemos el termómetro en casa, a veces no lo tenemos en casa, pero la intuición nos puede decir cómo cocinamos nuestros alimentos. Esto ya también hace parte de nuestro conocimiento, de nuestras tradiciones familiares. Pero en un restaurante escolar, en un restaurante de hotel, en un restaurante donde estamos cocinando para el público, tenemos que tener muchísimo cuidado y se recomienda las temperaturas adecuadas para producir los alimentos. Hay que mantener el refrigerador entre 3 a 5 grados centígrados y refrigere las sobras dentro de las 2 horas de haberse cocinado. No las refrigere inmediatamente. O dentro de 1 hora si la comida se expuso a temperaturas superiores a 32 grados. Por ejemplo, dentro de un carro. Salimos del restaurante y trajimos lo que nos quedó y lo tenemos en el carro y resulta que en el carro duramos toda la tarde después dando vueltas y entonces tenemos el empaque allí en el carro y llegamos y lo metemos a la nevera. Esa comida ya puede venir contaminada porque seguramente si estaba contaminada, las bacterias y los microorganismos ya empezaron a reproducirse a grandes pasos. Entonces debemos tener muchísimo cuidado de lo que guardamos y de lo que traemos de los restaurantes o lo que traemos, las sobritas que quedaron del almuerzo con la familia. Todo este tipo de cosas debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque este es un medio de contaminación, por consiguiente, de intoxicación alimentaria. El personal manipulador del establecimiento debe contar con una certificación médica en la cual conste su aptitud o no para manipular los alimentos. Es muy importante. La condición de salud de las personas que van a manipular los alimentos tiene que ser, la más adecuada y tiene que estar certificada. Debe seguir el procedimiento de higiene de manos conforme con la norma, debe lavarse las manos permanentemente, debe tener las uñas cortas, debe, ojalá no tener esmalte y pues estarla lavando y limpiando permanentemente. ¿Por qué? Porque en el lecho ungueal, como les decía al inicio, pueden pulular muchísimas bacterias, muchísimos virus, y si manipulamos los alimentos sin lavarnos las manos, pues estamos exponiéndonos a una contaminación.
Ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección según el plan de saneamiento, áreas, superficies, herramientas y equipos de trabajo. En las buenas prácticas de la manufactura encontramos todos estos procedimientos. Debe utilizar uniforme completo, ojalá de color claro, ojalá que esté completamente limpio, siempre que sea. Nomás el buen aspecto es importantísimo. Tomar las medidas necesarias para que los alimentos no se contaminen. Ejemplos: no manipular dinero, no manipular alimentos sin el uso de guantes, usar tapabocas de forma apropiada, aplicar permanentemente las buenas prácticas de manufactura. Esto es bien importante que lo tengamos muy presente. Debemos tener en cuenta que las enfermedades transmitidas por alimentos, de acuerdo a las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud, constituyen uno de los problemas de salud más extendido en el mundo actual y son causa importante de reducción de la productividad y de la ausencia laboral. Una persona que se intoxica alimentariamente no está grave, a no ser que sea con una de las bacterias que miramos, el botulismo, por ejemplo, puede llegar a ser bastante limitante y a veces hasta 100 días más o menos se demora en recuperarse este proceso. Pero las otras que producen gastroenteritis, que producen dolor de cabeza, que producen malestar estomacal, que producen cólicos, este tipo de patología que se presenta, este tipo de alteración de la salud puede llegar a causar ausencia laboral. ¿Por qué? Porque nos incapacitamos 2 y 3 días. Entonces esto afecta todo el entorno. La prevención de las intoxicaciones está en nuestras manos. Recordemos esto siempre, es importantísimo tener las manos completamente limpias. La higiene y la seguridad son las mejores armas para luchar contra la contaminación y las intoxicaciones. Esto es supremamente importante. Debemos estar seguros de lo que producimos. Debemos estar seguros de que los alimentos que estamos consumiendo son los adecuados, que han sido preparados adecuadamente, que han sido preparados en la fecha oportuna, en el procedimiento oportuno, a la temperatura adecuada y que además le hemos puesto muchísimo amor en la producción. Cuando le ponemos amor a los alimentos, de verdad que vamos a obtener un producto final bien bonito, bien sabroso, que no nos va a hacer ningún daño. Ustedes tienen una bibliografía aquí disponible para que podamos consultar cualquier inquietud que tengan. Vamos a hacer nuestra evaluación final porque ya estamos llegando al final de la charla. ¿Tenemos alguna pregunta adicional, Paola? Doctora, no, señora, no tenemos otra adicional. Perfecto. Entonces vamos a la evaluación final, Paolita. Con las preguntas vamos a ver cómo nos va y espero que cualquier cosa, por favor, me escriben y con todo gusto les podré responder con muchísimo gusto. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Continuamos con nuestro sondeo final. Primera pregunta. La salud se define como A, la ausencia de enfermedad física, B, tener un sistema inmunológico adecuado, C, bienestar físico, mental y social. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, la ausencia de enfermedad física, 3%. B, tener un sistema inmunológico adecuado, 2%. C, bienestar físico, mental y social, 94%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, ya definimos que la Organización Mundial de la Salud estableció esta definición de salud como un completo bienestar físico, social y mental, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos presente y está muy bien la respuesta. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La contaminación alimentaria es causada por A, mala producción, transporte, entrega y almacenamiento. B, sustancias químicas. C, insectos y roedores. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, mala producción, transporte, entrega y almacenamiento, 2%.
B, sustancias químicas, 1%. C, insectos y roedores, 0%. D, todas las anteriores, 96%. E, ninguna de las anteriores, 1%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, muy bien. Realmente la contaminación puede llegar por muchísimas variables. Hay muchísimas variables que pueden influir en la contaminación alimentaria. Entonces, todas las anteriores, y acuérdense que hay muchísimas más, pero en las preguntas no las podemos colocar todas. Entonces, hay muy bien la respuesta. Es muy importante que tengamos cuidado con el almacenamiento, con la producción, con la elaboración, con la higiene. Todo, absolutamente todo juega un papel muy importante para prevenir la contaminación de los alimentos. Listo, doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Las intoxicaciones alimentarias son causadas por A, consumir alimentos crudos, B, consumir alimentos recalentados, C, mala higiene en el lavado de las manos y los alimentos, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, consumir alimentos crudos, 0%. B, consumir alimentos recalentados, 0%. C, mala higiene en el lavado de las manos y los alimentos, 3%. D, todas las anteriores, 97%. E, ninguna de las anteriores, 0%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bueno, pues muy bien, todos muy aplicados, todos muy juiciosos, todos muy concentrados. Me parece muy importante porque todas las variables juegan y pues es muy importante que evitemos, acuérdense ustedes, hacer esa contaminación nosotros mismos, porque al utilizar el cuchillo para cortar todo igual, pues vamos a estar contaminando. Al utilizar los mismos utensilios, al combinar alimentos crudos con alimentos cocinados, todo puede jugar un papel muy importante en la contaminación. Entonces los felicito porque estaban muy concentrados. Muy importante, muchísimas gracias. Espero que de aquí en adelante tengamos muchísimo cuidado. Les recomiendo muchísimo que ahora que vamos a la Semana Santa, el consumo de alimentos que se hace, sobre todo en restaurantes populares, tengan mucho cuidado. Miren qué tipo de alimentos van a consumir. Controlen las etiquetas, controlen las fechas de vencimiento. Esto es bien importante para que evitemos una contaminación y así llegar a una intoxicación. Lavémonos muy bien las manos siempre y mantengamos todas nuestras medidas higiénicas a la orden del día. Muchísimas gracias. Les deseo que tengan una feliz semana y que en Semana Santa descansen, mediten y pues que Dios nos bendiga a todos. ¡Feliz día! Muchas gracias, doctora, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas las comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de Positiva WhatsApp Educa. Recuerden, el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro canal, nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.